A Gaddafi le pasó al contrario que a muchas víctimas del sistema bancario. No quiso entregar las llaves del país para saldar su hipoteca y así lo pagó. En esa casa embrujada que es y era Libia, a nuestro invitado le ocurrió como a los protagonistas de una escena del Drácula de Coppola, cuando se dicen: entra y deja parte de la alegría que traes en esta casa. Qué miedo, ¿verdad? Pues sí, nada más acabar la guerra de Libia, el médico valenciano Jorge Justicia llegó a ese país africano para trabajar de médico en la prisión militar de Misrata. Con la ayuda de enfermeras y de prisioneros voluntarios que ayudaban en las tareas sanitarias, este doctor de Benimamet vivió una aventura que acabó antes de lo esperado, bien es cierto. Él tuvo constancia de casos de tortura a los prisioneros en los centros de interrogación y elaboró un informe al respecto que al final motivó la salida de Médicos Sin Fronteras de las prisiones de Misrata. El pasado lunes leíamos su caso en las páginas de Levante el Mercantil Valenciano en una interesante entrevista de nuestro compañero Paco Cerdá y queríamos conocerle y tenerle aquí en la tele para que le conocieran todos ustedes. Jorge Justicia, benvingut. Hola, ¿qué tal? Encantado. Com se te va a ocórrer la possibilitat d'anar-te'n a Líbia? Bueno, Médicos Sin Fronteras, cuando digamos estás en plantilla, por decirlo así, te ofrecen diferentes misiones. Me ofrecieron la de Libia, un poco me situaron en el contexto, me pareció bastante interesante, muy diferente a lo que yo he hecho hasta ahora, pero vamos, dije que sí y llegué a mediados de noviembre. Antes habías estado en Sudán, ¿no? En Sudán, sí, muy diferente. Claro. Y bueno, ¿cómo te lo ofrecen? ¿Cuál es el perfil que se ha de reunir para encarar una misión así? Bueno, en principio médico general, algunos conocimientos en traumatología, que la verdad es que no me vinieron mal, pero fundamentalmente era médico general. Y nuestra labor allí, bueno, cuando entramos en prisiones, era un poco dirigir y encauzar toda esta cantidad de heridos de guerra que había allí y que no tenían cobertura por parte de las estructuras sanitarias locales. Entonces fue un poco más una labor de presión y de buscar salida a esta gente, incluso bueno, pues en reuniones, yendo a hospitales y... ¿Esas son fotos tuyas? Sí, Sí. sí, cuando estuvimos allí. Esto era una de las... Bueno, la sala que habilitamos para los heridos que teníamos allí, los más importantes, que tenían fracturas. Había heridos de los dos bandos, ¿no? Sí, no, pero Sobre todo del bando de en la Gaddafi. prisión donde yo estaba, la prisión militar, digamos, eran solo heridos leales a sobre Gaddafi. todo, sí. Sí. Pero vaya, también tuviste Criminales la de oportunidad guerra y también había gente... incluso que no, gente que no tenía nada que ver, ¿no? No habían sido combatientes, pero a lo mejor estaban en medio en la lucha. Entonces fueron capturados a espera de un juicio o de que se resuelva. Ajá. ¿Y cómo se vive esa gran alucinación que debe de ser encontrarte ahí, en la situación más desesperada en la que se puede ver un ser humano, en una guerra? ¿Cómo se vive eso? ¿Qué diferencia hay entre vivir aquí nuestro día a día, que puede ser más o menos difícil, o encontrarte en una guerra? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se levanta uno al amanecer? Bueno, no te creas, yo cuando llegué ya había terminado la guerra, entonces yo llegué post-conflicto. Sí, llegué y conviví con gente que ya había pasado todo y que ahora estaba pues esperando a que se resolviera su situación y bueno, necesitaban, la mayor parte de ellos, había una cantidad de unos 40 o 50 personas que necesitaban operaciones quirúrgicas. Y eso fue lo que estuvimos haciendo, un poco presionando, hasta que conseguimos, gracias a la colaboración del director de la prisión donde yo estaba, conseguimos un hospital, no sé a qué acuerdo económico llegarían con el gobierno, pero el caso es que llegaron, derivar toda esta gente para que fueran operados. Sin embargo, a pesar de que ya estaba la cosa un poco más relajada, digamos, esas represalias se llevaron a cabo y fuiste testigo de ellas. Sí, bueno, el tema de los interrogatorios, por decirlo de alguna forma, o del maltrato, esto se venía sucediendo desde que llegamos y se seguirá sucediendo. Vamos. ¿En qué consistía ese maltrato? Bueno, llegaban a la prisión pacientes, a lo mejor uno semanal, por lo que yo pude más o menos contabilizar, pues con múltiples contusiones y, bueno, además hablabas con él y te contaba por qué habían sido esas contusiones. Entonces, bueno, hasta este momento, desde que te llegué en noviembre hasta enero, todos los que recibíamos pues podíamos manejarlos, darles tratamiento, hacerles analíticas o realizar las curas adecuadas. El problema fue en enero, cuando llegó como un grupo de más numeroso, unos 14 pacientes, prisioneros, yo llamo pacientes porque es mi trabajo, pero vamos, y bueno, con visibles signos de maltrato. Algunos de ellos necesitaban ser derivados urgentemente y eso fue lo que, digamos, el punto de inflexión en la misión, o por lo menos lo que motivó la redacción de este informe y nuestra salida, fue que
yo solicité derivar a una serie de pacientes y no lo obtuve facilitó. negativa. Entonces, ¿Por pues qué? esto... ¿Qué te dijeron? Bueno, el director de la prisión la verdad es que colaboraba mucho con nosotros, pero en ese momento él me dijo, es que está fuera de mi autoridad. Bueno, había otros cargos y él tampoco podía enfrentarse. Entonces, pues redactamos un informe que llegó a la sede central y desde ahí se emitió una carta que se dirigió a las principales autoridades de Misrata. ¿A la sede central de...? Bueno, en este caso de Bruselas, Ajá. Médicos Sin Fronteras de Bruselas. Y esa carta que se redactó se entregó en mano a los principales dirigentes locales en Misrata, exigiendo un poco el cese de este maltrato y bueno, una respuesta. Y no hubo respuesta y bueno, pues esto motivó la salida del equipo de Médicos Sin Fronteras al cabo de unas 3 semanas. O sea que aún tuvimos en este periodo tiempo de seguir trabajando. Y de hecho, la mayor parte de los heridos que necesitaban tratamiento a nivel hospitalario fueron derivados. O sea que eso, un logro. ¿A cuántas personas aproximadamente llegarías a tratar? Yo no recuerdo el número, muchísimos, pero de los más graves, pues podría decirte entre 50 y 60, que sean los más, pero el resto eran curas diarias. Es que yo llevaba más la parte de heridos más graves y luego había digamos, un enfermero o enfermera que con los voluntarios, prisioneros voluntarios, hacían curas diarias, era un continuo. Entre tú y tu equipo, ¿a cuántos llegasteis a salvar la vida? Bueno, salvar la vida, no te sé decir, pero sí que salvaríamos la vida a algunos, en el sentido de que yo no sé qué habría pasado si no hubiéramos estado ahí, porque algunas heridas necesitaban ser tratadas. A lo mejor en el paso de unas semanas pues pueden llevar a un destino más fatídico. Claro. ¿Qué te ha aportado a nivel personal? Bueno, ¿Cómo ha cambiado tu visión de las cosas? Es que es una realidad tan diferente porque no es la consulta de atención primaria que puedo tener yo aquí, en medicina rural o... Claro, esto ahora lo tienes chupado, ¿no? Claro, no, es totalmente diferente, pero me ha aportado el vivir y el convivir con gente que ha vivido esa situación. ¿Y qué te decían? Bueno, ¿tuviste alguna conversación con ellos? Bueno, contaban alguna cosa así más privada, ¿no? Cosas que le habían pasado, pero sobre todo lo que más me impactó un poco es el tema del maltrato, o tortura, por decirlo así. Una cosa que se entiende en el sentido bueno, es un contexto de guerra, pero llama mucho la atención. Y sobre todo las dificultades que encontrábamos cuando queríamos derivar a esta gente a las estructuras sanitarias y el personal sanitario los rechazaba. Porque eran enemigos, claro. Entonces ahí está muy definido el que es de un bando o de otro. Entonces eso a mí me... Claro, yo llego de fuera, yo soy neutral. Entonces yo mientras me dejen hacer mi trabajo, pero tener que posicionarme era una cosa que me costaba. Claro. Pero... Parece mentira, ¿no? Tener que posicionarse cuando se está hablando de vidas y de... Sí, nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? En un contexto así. Claro. Bueno, pero ¿de qué pasta hay que estar hecho? Puede pasar a cualquiera, pero ¿de qué pasta hay que estar hecho para tener esa inquietud de marcharse ahí? Para el que sea médico y le pueda interesar colaborar con vosotros y algún día se lo pueda plantear, en fin, embarcarse en una aventura así. Bueno, pues una mezcla de sentirte afortunado y pensar que puedes hacerlo y por qué no vas a hacerlo, y una mezcla de aventura también. Bueno, ¿te planteas otro destino? ¿Te han ofrecido algo? Ahora no, ahora estoy como en stand-by, ¿no? Voy a trabajar un poco por aquí. Eras el único valenciano, ¿no? Sí, sí, ahí había gente de otros países. ¿Tienes trabajo aquí? No, actualmente estoy como de sustituciones, así, nada fijo, pero... Bueno, a ver si ahora en verano, ¿no? Sí, en verano seguro. Hay más. En verano seguro. ¿Cómo ves la situación sanitaria aquí? Veremos cómo se resuelve. ¿La ves peor de cuando te fuiste? Supuesto, de hace... por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. ¿En qué sentido? Bueno, ¿Cuál es la principal alarma que has detectado? Bueno, yo, en mi caso personal, lo tuyo, a lo mejor es demasiado tus compañeros, egocéntrico, o tus colegas, ¿no? Sí, no, en el sentido de sustituciones, por ejemplo, médicos como yo, que venimos y no tenemos a lo mejor una plaza fija o algo así, es difícil encontrar una continuidad. Gracias, Jorge Justicia, por tu ejemplo para todos en estos tiempos, más todavía. Gracias a vosotros. De verdad, un honor. Hasta otra. Hasta otra.